visto algo en la inmunidad frente a virus, ¿verdad? Ahora nos toca inmunidad frente a bacterias. Las bacterias, al ser células, hay también algunas bacterias que se van a comportar intracelulares, es decir, van a actuar como algunos virus, se van a multiplicar en este caso dentro de algunas células. No son todos. La mayoría de las bacterias obviamente son extracelulares, ¿sí? Entonces, siguiendo siempre el tema del programa de la facultad, el contenido que vamos a ver es el modelo de la respuesta inmune contra bacterias intracelulares, respuesta inmune contra las bacterias extracelulares, superantígenos y los mecanismos de evasión que utilizan las bacterias. En cuanto a la respuesta inmune contra bacterias intracelulares, son específicas, no son un par de tres, es las riquecias, micoplasma y glamidias específicamente que causan patología humana. El resto, por ejemplo, los cocos gram positivos, gram negativos, bacilos, son bacterias extracelulares. Y vamos a ir viendo cada una de esas. Como ustedes saben, tenemos dos tipos de inmunidad que solamente por fines didácticos se los ha dividido como inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Ustedes saben que en la realidad ambas tipos o ambos mecanismos de inmunidad actúan simultáneamente, ¿no? No actúan por separado, ambas actúan simultáneamente. Entonces, la mayoría de los microorganismos que logran evadir las barreras, que ya habíamos dicho que hay barreras naturales, barreras químicas. ¿Cuál es la primera barrera del organismo de defensa? Ya, la piel y mucosas. Entonces, si hay una solución de continuidad, por ejemplo, entonces ya cualquier microorganismo puede invadir, ¿no? Entonces, la primera barrera del organismo es la piel. Entonces, si se logra evadir estas barreras, se va a lograr producir la infección dentro de pocas horas. Entonces, la primera, si es que logra suceder esto, nos cortamos, hay una solución de continuidad, nos cortamos el dedo, la mano, no sé. Entonces se va a producir rápidamente el mecanismo de la inmunidad innata, que es un mecanismo rápido, de inducción rápida, frente a un patógeno o un agente infeccioso, para superar, obviamente, y controlar la infección, ¿sí? Después, obviamente, se va a activar la inmunidad adaptativa mediante la inmunidad celular o la inmunidad humoral. Inmunidad humoral, ustedes saben que es la que se traduce en la producción de anticuerpos, ¿no? ¿Cuántos tipos de anticuerpos conocen? Zambrana. 5. Ya. 5. ¿Cuáles son? A ver. No, perdón. Las inmunoglobulinas son 5. Digamos, son 5 y es parte de los anticuerpos. Ya, en Y realidad son proteínas, son anticuerpos, ¿no? ¿Cuáles son? a ver, la G, IgA, IgM, D y E. D y Y E. esas. Ya está bien. Esas 5 inmunoglobulinas son proteínas, son anticuerpos, ¿no? Son casi sinónimos, solamente hay diferencias desde el punto de vista molecular o bioquímico, pero son proteínas, son anticuerpos. Y la inmunidad celular, ¿por qué componente está compuesto NAVA? Gilda.
Zambrana. Sí, doctor. La inmunidad celular, ¿por qué células está compuesta? ¿A qué nos referimos con inmunidad celular? La humoral ya hemos visto la fabricación de anticuerpos, ¿no? ¿Qué células van a producir los anticuerpos? Por los linfocitos, doctor. ¿Ya qué tipo de linfocitos? Hay linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos T. Los anticuerpos, Los linfocitos B, doctor. ya los linfocitos B son los que fabrican los anticuerpos, ¿sí? Se diferencian en células plasmáticas, que son en realidad las que fabrican específicamente anticuerpos, pero se diferencian. Y la inmunidad celular, TH1, TH2 hemos visto en virología. La inmunidad celular, ¿por qué células estará dada? Los linfocitos T, doctor. Ya linfocitos T, ¿sí? Que en dependencia de las citoquinas que van a fabricarse por las diferentes células, ¿verdad? Interferones, citocinas, se van a diferenciar o van a madurar a activar a diferentes células. Por ejemplo, la inmunidad celular, respuesta de qué tipo es T helper, de qué tipo de TH1, TH2, respuesta celular de qué tipo nos da la inmunidad celular. ¿Qué tipo de linfocitos se van a activar? Eso les quiero decir. En la inmunidad celular. ¿Perdón? Ya TH1. Es decir, que por las citoquinas van a diferenciar o van a activar a las células, los TH1, T helper 1, a los citotóxicos. Sí, sí, a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Por eso es actividad citotóxica también se llama, la activación de los TH1. En cambio, los TH2 van a activar, es una actividad llevada a cabo por los linfocitos B, ¿sí? Van a activarse las células plasmáticas y por eso van a fabricarse anticuerpos. Actividad TH1, TH2, no se olviden o repasen. Entonces, el sistema inmune en las bacterias va a actuar obviamente de manera similar a la respuesta inmune a virus, sin embargo, con algunas diferencias. Por ejemplo, hay diferentes microorganismos. Hemos visto que hay microorganismos que por las extinciones pueden ser gram positivos, gram negativos. Hay también diferentes patrones de evasión. En virología habíamos visto que hay receptores celulares que van a desencadenar una determinada respuesta inmune. Entonces, igualmente, en bacteriología disponemos de receptores. En este caso, los receptores PAMP que están viendo aquí son los patrones moleculares asociados a patógenos. En realidad es una traducción mal traducida, pero bueno, esto está en inglés, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, quiere decir PAM. Estos receptores van a estimular de una manera activa distintas respuestas inmunológicas. Tenemos uno, los receptores PAM. Luego tenemos otros sistemas efectores y también tenemos sistemas de elección de respuesta óptima frente a un patógeno determinado. Vamos a ir viendo cada uno de estas. Por ejemplo, la inmunidad frente a las bacterias depende de, la estructura bacteriana. Y hemos visto que, por ejemplo, los gram positivos tienen una estructura diferente a los gram negativos, con sus variedades, ¿no? Obviamente tienen su péptido glicano ahí, pero tienen también mucho más lipopolisacárido en el caso de las gram negativas. Entonces, la inmunidad de las bacterias va a depender de uno, de la estructura de la superficie bacteriana de los gram positivos
y de los gram negativos. Por ejemplo, en los gram positivos, la inmunidad se va a llevar a cabo por la fagocitosis, ¿sí?, de la inmunidad innata, o por la activación del complemento en los gram negativos. Vamos a ver de qué se trata después, la activación de la vía del complemento, que hay dos, la vía clásica y la vía alterna. O también va a depender del estilo de vida bacteriano en este caso. Si la bacteria es extracelular, y hemos dicho la gran mayoría, versus bacterias intracelulares. Entonces la respuesta inmunológica va a ser diferente. En las intracelulares el mecanismo va a ser llevado a cabo como la inmunidad que hemos descrito en los virus, ¿sí? Porque la bacteria se va a meter dentro de la célula infectada. Y 3, va a depender de mecanismos por los que se induce su patogenicidad. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Vamos a ir viendo uno por uno. Inmunidad frente a bacterias extracelulares. Por ejemplo, el reconocimiento de las bacterias o los microorganismos por el sistema inmune innato va a estar determinado por los receptores PAN y por los PRR. Los PRR son receptores de reconocimiento paternos o Pattern Recognition Receptors, que reconocen patrones moleculares conservados, y los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Aquí está del inglés bien eso. Y también va a depender de los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. No olvidemos que las gram negativas también tienen proteoglicanos o peptidoglicanos, como quieran llamarlo, pero mayormente, en un mayor porcentaje, su pared bacteriana está compuesto por lipopolisacáridos o LPS. Y también va a depender de la pared de peptidoglicano o proteoglicano, es lo mismo, de las paredes de las bacterias gram positivas. ¿Cómo va a funcionar esto? Las bacterias extracelulares se van a dividir fuera de la célula, ¿sí? En el espacio extracelular del huésped, ya sea en vía aérea, en tracto genitourinario, puede ser en la luz intestinal, en tejido conectivo o prácticamente en la circulación sanguínea. Por ejemplo, los cocos gram positivos tenemos como representantes al estafilococo, al streptococo y aquí me faltaba uno, el neumococo. Entre los cocos gram negativos tenemos al género Neisseria, que es el meningococo o Neisseria meningitidis, y el gonococo o Neisseria gonorrhoeae. Entre los bacilos gram positivos podemos mencionar al Clostridium, que es un germen anaerobio, ¿sí? Es decir, que utiliza otro compuesto diferente al oxígeno para su supervivencia. Puede ser hidrógeno, dióxido de carbono o nitrógeno. Y bacilos gram negativos, cuyos representantes es la Escherichia coli o E. coli. Se van a dar 3 mecanismos frente a este tipo de bacterias extracelulares. El primer mecanismo de enfermedad es que las bacterias van a inducir la producción de toxinas y estas toxinas van a inducir inflamación. Se va a poner en marcha la inmunidad innata frente a bacterias extracelulares mediante 3 vías. 1, la activación del complemento, la fagocitosis y la inflamación. Y un tercer componente que es la inmunidad específica o adaptativa, que ya es la fabricación de anticuerpos específicos, anticuerpos neutralizantes y opsonización mediante la fabricación de opsoninas. ¿Qué es la opsonización? Cuando presentan a unos patógenos, antígenos, patógenos, al macrófago. Ya, presentación antígeno-anticuerpo, ¿sí? La opsonización es un proceso por el cual se va a facilitar la fagocitosis mediante la producción de opsoninas, es decir, los antígenos van a inducir la fabricación de anticuerpos y todo eso
se van a unir en un complejo, ¿sí? De inmunogénico que va a facilitar la fagocitosis. Entonces, la opsonización mediante las opsoninas facilitan la fagocitosis una vez que se unen todos esos complejos de anticuerpos, ¿no? Con el antígeno. ¿Cuáles son los objetivos de esta respuesta inmune frente a bacterias extracelulares? Si las bacterias van a producir toxinas, ya vamos a ver cuáles, neutralizar las toxinas y obviamente también el objetivo es eliminar a las bacterias, ¿sí? La inmunidad innata para esto va a poner en marcha tres mecanismos. Uno es la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria, es decir, va a inducir inflamación. ¿Qué es la activación del complemento? Hay dos vías, la vía clásica y la vía alterna. Vamos a ver la vía clásica, ¿sí? El complemento no es más que un complejo de actividades enzimáticas para catalizar o destruir un patógeno. Esto se da en bacterias, no se da en virología, como hemos visto. Esta cascada, entonces, se va a poner en marcha frente a bacterias extracelulares. C3, que quiere decir complemento 3, ¿no? Aquí están ya por orden. Una vez que un patógeno ha entrado, ¿sí? A nuestro organismo, se va a producir la opsonización, ¿sí? Para facilitar la fagocitosis y se va a poner en marcha la vía del complemento. C3 va a activar al complemento C3b, ¿sí? Y C3b va a activar a C3a para que de esa manera se produzca la inflamación. La inflamación es un fenómeno por el cual de respuesta a un proceso externo que esté pasando, que se caracteriza por permeabilizar o incrementar la permeabilidad de las bacterias, ¿no? Ya por los procesos que habíamos dicho, por quimiotaxis, se va a atraer más elementos formes de la sangre para que se pueda fagocitar mediante la inmunidad innata al agente agresor externo. Esto va a activar, obviamente, va a atraer a los mastocitos que tienen gran contenido en sus gránulos de histamina. Esto se va a degranular y obviamente la histamina tiene una acción vasodilatadora, ¿no? Para que atraiga más células del sistema inmune innato. Después de eso se va a activar el complemento 5, dando paso al 5B, 5 y al 5A. Después se va a activar el complemento 6. El complemento 6 va a activar al complemento 7, al 8 y al 9 respectivamente, para que esta actividad enzimática vaya a atacar y lisar al agente agresor. En este caso, lisar la célula bacteriana, ¿sí? De las extracelulares. Esa es la vía de acción del complemento. La fagocitosis es otro mecanismo, ¿no? Los fagocitos se van a unir a las bacterias extracelulares utilizando los receptores PRN. ¿Ok? Después de esto, se va a producir la destrucción por la generación de oxígeno, óxido nítrico o enzimas catalíticas, y también se va a poner en marcha otras acciones como por ejemplo la secreción de citoquinas, interleucina 1, por ejemplo, que va a inducir fiebre, interleucina 6, interleucina 8, que van a su vez activar al interferón, ¿sí? Al interferón para llamar muchas más células, tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. Se va a procesar, llevar a cabo el procesamiento del antígeno y la presentación del antígeno por las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno por excelencia?
Ya, las células dendríticas, ¿no? Que son una estirpe de los macrófagos. Ya. Después otro proceso es la inflamación, ¿verdad? Por la cual este proceso, una vez que se activa ya la cascada del complemento, se activa la vía alterna o vía clásica del complemento con todo lo que habíamos dicho, el complemento C3A, C5A que va a actuar y va a activarse la quimiotaxis, ¿sí? La activación de interleucinas o citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, se van a activar las prostaglandinas, leucotrienes, que van estas las prostaglandinas y leucotrienes que van a ser detritos de los gránulos, ¿no? De los mastocitos, que son sustancias altamente vasoactivas. Las bradiquininas igual, mediante el proceso de la inflamación, todas estas sustancias que se van a activar previamente gracias a la activación del complemento y de mediadores químicos, van a incrementar la permeabilidad vascular, ¿sí? Si se aumenta la permeabilidad vascular, es decir, va a haber vasodilatación, mayor cantidad de que células de la inmunidad innata entren en circulación en el sistema vascular, ¿no? Bien. En cuanto a la inflamación, ustedes saben que las bacterias gram positivas, por ejemplo, tienen una gran cantidad de peptidoglicano. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una mayor cantidad de lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos van a activar a los macrófagos para que secreten citoquinas. ¿Qué citoquinas tenemos? La interleucina 1, se va a activar la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 4 y la interleucina 12. ¿Cuáles son los efectos de estas quimiosinas? La IL-1 obviamente que es la interleucina por excelencia inductora de fiebre, ¿sí? Va a activar al endotelio vascular, atracción de linfocitos, y va a inducir un daño tisular local aumentando el exceso de células efectoras. Habíamos dicho que, por ejemplo, en las clases de virología, si se acuerdan, la respuesta de inmunidad exacerbada es la que realmente produce la patología más que el agente agresor externo. Al igual que en coronavirus, la tormenta de citoquinas es lo que ha estado matando a los pacientes, es decir, una secreción exacerbada de estas quimioquinas. La IL-1 entonces va a inducir fiebre y va a producir interleucina 6. La IL-8, ¿qué es lo que va a hacer? Es un factor quimiotáctico para los leucocitos, es decir, va a ayudar a la atracción, a la llegada de mayores leucocitos al proceso infeccioso, aumenta el acceso de células efectoras, activando la unión de beta-integrinas, que son proteínas que también van a ayudar a controlar el proceso inflamatorio e infeccioso. Esos son los efectos locales. Otro efecto local, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral alfa, es que va a aumentar la permeabilidad vascular, permitiendo el ingreso de IgG, inmunoglobulina G, a activar el complemento y también activar células que lleguen a los nódulos linfáticos, donde están las células del sistema inmune, están células relacionadas al sistema inmune. La IL-4 va a activar linfocitos, aumentando la producción de anticuerpos. Específicamente, la IL-4 va a activar a los linfocitos B, ¿sí? Para que se produzcan anticuerpos. La interleucina 12 va a activar a las natural killer, células naturales asesinas, va a inducir diferenciación de células T, CD4 en TH1. Es decir, que gracias a la interleucina 12, los linfocitos T, CD4 positivos se van a diferenciar en TH1 o TH helper.
¿sí? Bien. ¿Qué respuestas específicas se va a dar en la inmunidad a bacterias extracelulares? Principalmente es la humoral, ¿sí? Fabricación de anticuerpos. Habíamos dicho que la enfermedad se va a producir porque hay una errónea o una mal activación del sistema inmune frente a un determinado patógeno, ¿sí? Es decir, si el patógeno es intracelular y se activa la vía de la activación humoral, es decir, TH2, obviamente el germen no va a hacer nada, no va a pasar nada con el germen intracelular, ya que el patógeno está dentro de la célula. Les había dicho el ejemplo de un policía que el delincuente o el ladrón se esconde dentro de nuestras casas y la policía obviamente no va a entrar, va a patrullar alrededor del barrio, alrededor de la casa, pero no va a poder hacer nada porque el ladrón está oculto dentro de la casa. Igualmente, la respuesta inmune es errónea cuando se desencadena una respuesta inmunológica que no es adecuada. Entonces, lo adecuado en una respuesta inmune a bacterias extracelulares es que se dé una respuesta principalmente humoral, ya que los anticuerpos específicos van a contribuir a la eliminación del germen y a la neutralización de las toxinas del germen. Entonces, la respuesta inmune humoral está dado por los anticuerpos, el antígeno que va a desencadenar la respuesta, en este caso de la bacteria, es el lipopolisacárido, que es un componente altamente inmunogénico. Se va a activar anticuerpos por parte de las células del sistema inmune innato, en primer caso, para que se lleve la opsonización y la facilitación de la fagocitosis mediante la formación de opsoninas. Se va a activar el complemento, la cascada del complemento, cuya finalidad es llegar a la lisis de la bacteria, aumentar el proceso inflamatorio y también facilitar la fagocitosis. Esas son las funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro que no se nota muy bien. Bueno, en realidad es el proceso, ¿no?, de neutralización, opsonización, activación del complemento y para, obviamente, controlar desde el punto de vista inmunológico, toda la cascada inmunológica. Hay algunas bacterias que producen exotoxinas y otras que producen endotoxinas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, exotoxinas van a ser producidas por bacterias gram negativas y también gram positivas. En cambio, las endotoxinas solo se encuentran en bacterias gram negativas, ¿sí? Las exotoxinas son altamente inmunogénicas, es decir, van a desencadenar una respuesta inmunológica alta. Las endotoxinas desencadenan una respuesta inmunológica débil. Las exotoxinas se van a unir a receptores específicos de la célula. Las bacterias productoras de endotoxinas no encuentran receptores específicos sobre las células. Y las exotoxinas son polipéptidos desde el punto de vista químico. Las endotoxinas son lipopolisacáridos complejos. ¿Cómo se va a producir el mecanismo de evasión? ¿Cómo las bacterias van a tratar de engañar al sistema inmunológico para evadir, para escapar de todos los mecanismos inmunológicos que hemos visto? Por ejemplo, de la fagocitosis. La estrategia de eludir la fagocitosis y síntesis de anticuerpos frente a ellos incluyen proteínas de superficie bacteriana. Las bacterias van a producir adhesinas. ¿Sí? Las adhesinas son proteínas que tiene la bacteria y este es un mecanismo antifagocitario, es decir, va a inhibir la fagocitosis, ¿sí? Va a inhibir también la cascada del complemento, es decir, la cascada del complemento es todo ese conjunto de mecanismos enzimáticos para destruir la bacteria. Entonces, con estas adhesinas van a evitar que se desencadene la cascada del complemento y obviamente inactivar todos sus productos. ¿Qué
¿Qué inhibidores tienen las bacterias extracelulares? Por ejemplo, tienen ácido ciálico, que va a inhibir a que se desencadene la cascada del complemento. Otras células, bacterias extracelulares tienen cápsulas, ¿sí? Estas cápsulas van a conferir resistencia a la fagocitosis. Habíamos visto en la introducción, ¿verdad? Bacterias que tienen cápsulas, otras tienen glucocáliz. En este caso, las bacterias que contienen cápsula resisten a la fagocitosis. Y otras bacterias extracelulares van a tener cambios genéticos en los antígenos mediante pilis. Ejemplo, Escherichia coli, ¿sí? El pili también confiere, no solamente sirve para la reproducción celular bacteriana, ¿sí? Sino también que va a conferir estos cambios genéticos que van a conferir resistencia a la evasión de la respuesta inmune frente a bacterias. Otro ejemplo, por ejemplo, de estos microorganismos tenemos a Neisseria meningitidis, a Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es una bacteria, mucho confunden con el virus influenza, es decir, cuando médicamente, en la práctica médica hablamos de influenza, hay que tener mucho cuidado. Decir si es Haemophilus es la bacteria, y si solo nos referimos como influenza es el virus, ¿sí? Pero ojo con confundir con el virus influenza. Haemophilus influenza es la bacteria, virus influenza es otra cosa. Streptococcus pneumoniae también van a secretar proteasas de tipo IgA que van a evadir a la respuesta inmunológica. Streptococcus pyogenes y también Streptococcus agalacti van a presentar proteasas que van a inhibir, por ejemplo, a la cascada C5A del complemento. Las cápsulas de muchas bacterias gram positivas y gram negativas van a conferir esta resistencia a la fagocitosis, y además algunas, por el ácido ciálico que tienen, van a inhibir la activación de la vía alterna del complemento. Por tanto, un mecanismo de evasión es la producción de cápsula para evasión del sistema inmunológico, ¿sí? Las bacterias encapsuladas son mucho más virulentas que las cepas que no tienen cápsula. Ojo con eso. Muchas bacterias que causan, por ejemplo, meningitis, son bacterias encapsuladas o capsuladas. Después de una fase de bacteremia, la cual las bacterias van a evadir a la fagocitosis y van a resistir al complemento, llegan a pasar el espacio subaracnoideo y se van a multiplicar activamente en las meninges, dejando totalmente inefectivos los mecanismos de defensa. Sin embargo, el huésped tiene algunos mecanismos que pueden oponerse al efecto antifagocítico de las cápsulas bacterianas, pero solamente son efectivos cuando se desarrolla anticuerpos específicos contra esas cápsulas, ¿sí? Para poder opsonizar y también para poder mejorar la fagocitosis activando la vía del complemento. Otro mecanismo usado por las bacterias es evadir la respuesta inmune adaptativa, es decir, mediante la variación genética de antígenos de superficie. Habíamos hablado de plásmidos y también de pilis. Por ejemplo, bacterias como E. coli, Neisseria, presentan pilis, ¿sí? Estos pilis les van a conferir que la variación antigénica de la proteína, por ejemplo, pilina, la proteína que produce esto, va a resultar en una alta tasa de inhibición o de conversión para evadir el sistema inmunológico, ¿sí? Estos pili pueden conferir o crear más de 10 elevado a las 6 combinaciones de productos proteicos que son distintos antigénicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 10 elevado a 6, son más de 10. ¿Cuánto sería 10 elevado a 6? 10 millones de combinaciones, ¿no? Aquí hay 6 ceros más después del 10. Entonces, imagínense más de 10 millones
Obviamente que es un mecanismo de evasión bastante efectiva por la variación genética y la producción de pilis, en este caso pilina, ¿sí? Hasta aquí, preguntas de la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares. ¿Dudas? No, ¿Ha porque estado claro? Bien. Para la próxima clase me van a leer respuesta inmune a bacterias intracelulares. Terminamos con eso y ya vamos a empezar a ver cada uno de los cocos gram positivos, gram negativos, cada uno de los géneros y especies de importancia médica en bacteriología. ¿Está bien?